Bueno, este video es para mostrarles cómo utilizar el software Match 3. Entonces comenzaré por decirles que cuando ustedes descargan la aplicación Match 3 les va a dejar estos iconos aquí, Match 3000, Plasma, Loader, y también les va a dejar un software que se llama LazyCam, que es el que van a utilizar para descargar o para convertir una imagen en código G. Vamos a abrir Match 3000. Este software es el que se utiliza para operar una fresadora CNC. En esta parte, vamos a escribir la pantalla. En esta parte es donde aparece el programa que tenemos cargado. En este momento aún no aparece ningún programa hasta que nosotros lo editemos o lo carguemos. Luego en la parte derecha aparece la simulación o el ejemplo del programa que está cargado. Ahí podemos observar la simulación. En esta parte es donde aparecen los botones para crear el programa, para cargarlo, para cerrarlo. Entonces, estos son los botones que vamos a utilizar para ese fin. Ahí podemos hacerle clic en editar código para poder empezar a escribir el primer programa. Abre el bloc de notas, que es el que vamos a utilizar nosotros para poder escribir nuestros programas. Bueno, una vez que tenemos abierto el bloc de notas, aquí podemos empezar con los códigos que seguramente ya han revisado ustedes, que son los los códigos G y códigos M, pero vamos a empezar por explicar primero un poquito acerca de cómo es que vamos a trabajar nosotros. Primero, en este papel gráfico les voy a mostrar como un plano cartesiano en X y en Y, si ustedes observan. Están ahí, pues lo dividí en coordenadas, ¿no? Imaginen que necesitamos hacer un cuadrado, como el caso del primer ejercicio que dice que hagamos un cuadrado de 4 pulgadas por 4. Entonces, vamos a dibujar un cuadrado. Aquí voy a trazar un cuadrado y lo voy a poner de otro color para poder ubicar las coordenadas que son las que nosotros vamos a indicar en el plano. Nosotros tenemos que entender, aquí miren este ejemplo de este video, tenemos que entender que el trabajo con la fresadora CNC o con las máquinas CNC funcionan así. Es una herramienta que se va a mover sobre coordenadas X y Y. Ahí hay un espesor de material, un grosor de material, aparentemente es un aluminio de alrededor de media pulgada. Si observan, la herramienta se va desplazando eh, sobre el plano X y Y y con una profundidad. La profundidad es el eje Z. Entonces, cuando nosotros en el eje Z le indicamos un número negativo, entonces va a ser lo que va a ir bajando la herramienta de corte. Lo demás que estamos nosotros observando ahí, los desplazamientos, son coordenadas en el eje X y Y. Ahí podemos observar que termina a ser un plat, después perfora un poquito más, que es cuando Z baja a una medida diferente, y así va empezando o va fabricando la pieza que nosotros estamos indicando. Entonces, nosotros podemos observar en este caso, en este video, cómo se van ejecutando las instrucciones. Todas las instrucciones son las que nosotros vamos a dar aquí en este plano. Miren, en este ejemplo vamos a hacer un cuadrado de 4 pulgadas que va desde X1, Y1 hasta X5, Y5. Ahí lo voy a pintar de otro color para que se pueda apreciar mejor. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar las coordenadas primero en el plano en X y Y. Ahí si se fijan, el inicio está en X1, Y1, va a X5, Y1, luego a X y Y5, y luego en X1, Y5, y luego regresa otra vez a 1, 1. Entonces, debemos de entender primero eso. Ese es el plano en X y Y. La profundidad nosotros la vamos a indicar con el eje Z. Esa es como la vamos a indicar. Entonces, nos imaginamos este plano y sobre esa coordenada que estamos nosotros observando ahí, esas son las coordenadas que nosotros vamos a indicar, pero desde código. Seguramente ustedes ya revisaron que los códigos G01 son movimientos de trabajo,
Los códigos G02 son movimientos de trabajo en círculo, en el sentido de las manecillas del reloj. G03 son movimientos también en circunferencia, pero al contrario de las manecillas del reloj. Entonces nosotros vamos a indicar primero aquí el primer corte que va a hacer, que va a ir de 1,1 hasta X5, Y1 y así. Cada una de las esquinas de nuestro cuadro van a ser coordenadas a donde se va a ir desplazando nuestro equipo para hacer los cortes. Entonces entendamos esto primero, o entendamos esto primero, para poder empezar a dar las instrucciones, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a ir ahorita al software Match 3 y vamos a abrir nuestra ventanita donde estamos editando el código G. Entonces editar código G y empezamos a escribir las instrucciones. Primero, todas las instrucciones inician con una N y un número, que es como el número de línea. Primero vamos a indicar que prenda la herramienta de corte con un M03. Luego vamos a indicar un desplazamiento rápido, que es desde 0 hasta la coordenada donde va a comenzar el corte, que en este caso es X1, Y1. Entonces vamos a indicar aquí, ahí está la unidad de medida en pulgadas, G20. Luego el G01, que es el primer desplazamiento rápido de 0 a 1,1. Entonces X1, Y1, vamos a hacer un desplazamiento rápido ahí. Entonces lo vamos a hacer con el G00 y vamos a indicar que va a X1, Y1. Después vamos a indicar que ahí va a empezar a bajar la herramienta para cortar con un movimiento de trabajo G01. Entonces ahí decimos que Z va a bajar, por ejemplo, un cuarto de pulgada, punto 25. Ahí está, un cuarto de pulgada. Y de ahí empezamos a dar las siguientes instrucciones. Vamos numerando las líneas. Ahí voy numerando líneas de 10 en 10 porque si después nos faltan líneas intermedias, podemos ir, insertar líneas y no tenemos que numerar todo. Simplemente insertamos, por ejemplo, la 11, la 12, la 21, la 22, etc. Entonces ahí la siguiente instrucción es para que vaya a hacer el primer corte en el eje X, que va a ir a X5, Y1, y la siguiente es hacia arriba, que va en X5, Y5, X5, Y5. La siguiente regresa, que va a X1, Y5, que sería un movimiento igual G01. Sería X1, Y5. Y luego bajaría al punto inicial igual con un movimiento G01, baja a X1, Y1 y ahí termina de cortar el rectángulo, pero obviamente nos falta la instrucción para que el eje Z salga, la herramienta salga un G01, Z ahora lo vamos a dar positivo para que salga del material, Z, no sé, media pulgada, punto 5 por ejemplo. Y ya, por último, nos falta únicamente la instrucción. Ahí está. Para bajar es menos, para que entre en el material es Z menos punto 25 y para que salga del material Z número positivo, punto 5. Y entonces ya nada más nos falta la instrucción que nos ayudaría a terminar el programa. Entonces agregamos una línea abajo, que sería, si revisaron la documentación, sería un M30, que es el finalizar el programa. Listo, ahora vamos a guardar este programa, archivo guardar como. Generalmente los códigos G, este software los guarda en la carpeta G-Code, es decir, el software está instalado en el equipo C, en el disco C, en Match 3, G-Code, ahí es donde se van a guardar los códigos G. Normalmente este software, vaya, el blog de notas guarda extensiones TXT, pero vamos a escribir entre comillas, vamos a escribir el nombre del archivo para indicarle que nos guarde el archivo con extensión .tap. Entonces, con eso nos aseguramos de que lo guarde como .tap, que es la extensión que lee Match 3.
revisamos que esté en el disco C, como les decía, en Match3, G-Code, y ahí guardamos el archivo. Perfecto. Este archivo se llama mi cuadrado. Entonces le damos ese nombre y ya una vez que lo vamos a guardar en esa ubicación, en esa carpeta, le ponemos guardar, lo cerramos y ahora sí vamos a cargarlo. Aquí elegimos cargar, load G-Code, lo buscamos, que está en el disco C, como dijimos, en disco C, Match3, G-Code, y ahí están todos los archivos que yo tengo grabados. Ahí va a estar mi cuadrado.tap. Entonces lo abrimos y ahí se puede observar, si revisan, ahí se puede observar el código ya está cargado. Ahí están todas las líneas de código que escribimos, y del lado derecho, en la pantallita negra, podemos observar el ejemplo de lo que cortaría la simulación. Ahí tenemos las coordenadas donde está trabajando. Las vamos a reiniciar a 0, pero tenemos que quitar el paro de emergencia porque si no, no se mueven. Quitamos el paro de emergencia y después de que quitamos el paro de emergencia, entonces ya podemos operar el equipo u operar la simulación. Entonces lo quitamos, regresamos a 0 las coordenadas y ahora sí, con el botón verde hacemos un clic y empieza el programa. Ahí podemos observar cómo va ejecutando las líneas de código. Del lado derecho la flechita baja, que es cuando el eje Z está introduciéndose en el material. Ahí podemos observar ya cómo va ejecutando cada línea de código y la va ejecutando obviamente paso a paso. Ahí podemos ver la flechita. Esa flechita es la que nos indica la posición del eje Z. En este caso la flechita aparece abajo, pero esa flecha va a subir y bajar según se vaya ejecutando las líneas de código del eje Z. Es decir, ahí vemos la flecha abajo, que significa que el eje Z está insertado en el material. Ahí vemos que va a llegar a la primera coordenada, que es sobre el eje X hasta 5 y en el eje Y 1, y de ahí avanza hacia arriba con la siguiente línea hacia 5, 5. Ahí podemos observar. Vamos a revisar que se va desplazando. Ahí podemos ver la ubicación del eje, el eje que se está moviendo. Entonces vamos a esperar a que termine este código. En realidad lo que está ejecutando ahorita es esto. Está ejecutando los desplazamientos en el eje X y Y obviamente en la profundidad que nosotros le indicamos. Aquí nosotros vemos en el video cómo se va desplazando la herramienta, cómo va ganando profundidad. Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo en nuestro caso, en nuestro ejemplo. Obviamente nosotros solamente estamos viendo la simulación, pero en la realidad, en el equipo ya conectado, pues estaríamos viendo la ejecución ya en un material con las características y las medidas que nosotros indicamos. Vamos a esperar aquí a que termine de ejecutar esta simulación para que podamos nosotros escribir otro programa. Y obviamente quiero aprovechar para explicarles cómo utilizar el software LazyCam, que es un complemento, o vaya, una herramienta también que se instala con Match3, que va a ayudar en gran medida a cuando nosotros tenemos diseños un poquito más complejos. Ahorita el escribir código para trazar líneas rectas, para cortar líneas rectas, pues no es muy complicado, es relativamente simple, pero ya una vez que nosotros vamos a trazar curvas o que vamos a hacer figuras un poquito más complejas, ahí es donde empieza la parte complicada, y obviamente es donde debemos apoyarnos de otros tipos de software como el CorelDRAW y obviamente el LazyCam y otros obviamente un poquito más complejos y que ayudan un poquito más. Ahí, como vemos, ya está llegando al final de la coordenada. El eje Z, ahí lo podemos observar, ahí va saliendo el eje Z, ahí lo vemos cómo se sale, que es que con la coordenada que le indicamos nosotros, que salga media pulgada, que es cuando termina. Y listo, ya quedó. Ese es el programa, ya ejecutó nuestro corte del cuadrado. Entonces, ese es el programa. Esa es la forma de escribir el código ahí, de guardarlo, de cargarlo. Entonces, ahora vamos a hacer el triángulo. Es un triángulo que va a este punto
y luego baja a la esquina inferior derecha. Vamos a identificar, bueno, para que tomemos mejor las coordenadas, vamos a verlo también en nuestro papel gráfico, que fue el que tenemos en CorelDRAW para efectos de poder entender mejor. Entonces vamos a cerrar este código, le podemos hacer clic en Close, y después vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a dibujar un triángulo para que vean cuáles son las coordenadas más o menos en donde vamos a ubicarlo. Dibujamos primero un pentágono, le cambiamos la cantidad de lados, que sería 3. Vamos a pintar para poder identificarlo mejor. Un poquito más gruesa la línea. Lo ubicamos entonces a los límites. Entonces ahí podemos ver hacia dónde serían los desplazamientos. Primero va a empezar igual que el rectángulo en 1, 1. Va a ir hasta 3, 5, hasta en el Y en 5, y luego va a terminar la otra esquina en el eje X5 y en Y1. Entonces esa es la coordenada. Ahora vamos a empezar a escribirlo. Le ponemos otra vez Edit G-Code y empezamos a escribirlo. Recuerden, comenzamos con un M03 para que escriba, para que prenda la herramienta de corte. Luego le indicamos la unidad de medida en la que vamos a trabajar con un G20. Después hacemos el primer desplazamiento rápido, que sería A11, X1, Y1, y a partir de ahí bajamos la herramienta de corte con un G01, Z a .25, por ejemplo, un cuarto de pulgada de profundidad. Luego hacemos el primer corte en diagonal, que sería el desplazamiento con un G01 a X3, a ver, desde ahí hasta X3, Y5, X3, Y5, ajá. Entonces, ahí está, un G01 a X3, Y5. Después bajamos a la otra esquina con un G01, que sería X6, Y1, perdón, X5, Y1. Y después regresamos al corte, que sería con un G01 a X1, Y1, y ahí terminamos de cortar nuestro triángulo. Para finalizar, nada más la instrucción de sacar la herramienta con un Z en positivo, .5, y terminamos con un M30 el programa. Y lo guardamos, igual que en el caso anterior. Guardar como, entre comillas le ponemos, no sé, mi triángulo, .tap. Lo dejamos en la misma ubicación, en la misma coordenada. Le ponemos guardar. Lo cerramos, lo cargamos con Load G-Code, buscamos nuestro archivo, por ahí está, mi triángulo. Y ahí podemos observar en la ventanita negra, sin necesidad de ejecutar el programa, cómo serían los cortes. Entonces,